El cielo y el infierno, la justicia divina, según el espiritismo, por Allan Kardec. Prefacio. El título de esta obra indica claramente su objetivo. Hemos reunido en ella todos los elementos propios para ilustrar al hombre sobre su destino, como en los demás escritos sobre la doctrina espiritista. No hemos puesto nada que sea el producto de un sistema preconcebido o de una concepción personal que no tendría ninguna autoridad. Todo es deducción de la observación y de la concordancia de los hechos. El libro de los espíritus contiene las bases fundamentales del espiritismo. Es la piedra angular de edificio. Encierra todos los principios de la doctrina hasta los que deben coronar la obra. Pero era preciso que le diéramos un desarrollo, deduciendo todas sus consecuencias y sus aplicaciones a medida que se desenvolvieran por las enseñanzas complementarias de los espíritus y por las nuevas observaciones. Esto es lo que hicimos en el libro de los mediums y en el Evangelio según el espiritismo, desde puntos de vista especiales. Esto mismo es lo que hacemos ahora en esta obra desde otro punto de vista y lo que haremos sucesivamente en las que nos falta publicar, las cuales vendrán a su tiempo. Las nuevas ideas no fructificarán sino cuando la tierra está bien preparada para recibirla. Pero por tierra preparada no deben entenderse algunas inteligencias precoces que solo producirán frutos aislados, sino cierto conjunto de predisposición general con el fin de que no solo dé frutos abundantes, sino que encontrando la idea mayor número de puntos de apoyo, encuentre también menos oposición y sea más fuerte para resistir a sus antagonistas. Con el Evangelio según el Espíritu se dio un paso más con el cielo y el infierno. Se dirige al blanco de ciertas cuestiones, pero debía venir más pronto. Si consideramos la época en que ha venido el espiritismo, conoceremos sin mucho trabajo que ha llegado oportunamente, ni demasiado tarde ni demasiado pronto. Más pronto hubiera abortado porque no siendo muchas las simpatías hubiera sucumbido bajo los golpes de sus adversarios. Más tarde le hubiera faltado la ocasión favorable para manifestarse. Las ideas pudieran haber tomado otro curso, del cual hubiera sido difícil desviarlas. Era preciso dejar a las ideas viejas. Las ideas prematuras abortan porque no se está bastante preparado para comprenderlas y por otra parte no se hace sentir aún la necesidad de un cambio de posición. Es evidente para todos que se manifiesta un inmenso movimiento en la opinión
que se opera una reacción formidable en sentido progresivo contra el espíritu estacionario retrógrado de la doctrina. Los que están satisfechos hoy serán los impacientes de mañana. La humanidad está en los dolores de un parto laborioso. En el aire hay alguna materia, una fuerza irresistible que la empuja hacia adelante. Es como un joven que sale de la adolescencia y entrevé nuevos horizontes sin que pueda definirlos y sacude los pañales de la infancia. Se ve algún hecho mejor, alimentos más sólidos para la razón, pero esta mejora está aún en la vaguedad. Se busca, todos trabajan al objeto, tanto el creyente como el escéptico, desde el jornalero hasta el sabio. El universo es un vasto taller. Los unos derriban, los otros reconstruyen. Cada uno talla una piedra para el nuevo edificio, cuyo plano definitivo solo posee el gran arquitecto, cuya economía no se comprenderá hasta que sus formas empezarán a destacarse de su base. Este es el momento que la soberana sabiduría ha elegido para el advenimiento del espiritismo. Los espíritus que presiden el gran movimiento regenerador obran pues con más prudencia y previsión que los hombres, porque ellos abarcan la marcha general de los acontecimientos, mientras que nosotros somos solo lo que vemos, el limitado círculo de nuestro horizonte. Habiendo llegado los tiempos de la renovación según los decretos divinos, era preciso que en medio de las ruinas del viejo edificio el hombre, para no desanimarse, viese el fundamento de un nuevo orden de acontecimientos. Era preciso que el marinero viera la estrella polar que debe conducirle al puerto. La prudencia de los espíritus que se han manifestado en la aparición del espiritismo, revelada casi instantáneamente por toda la tierra en la época más propicia, no es menos evidente que en el orden y la gradación lógica de las revelaciones complementarias sucesivas. No depende de nadie el restringir su voluntad con respecto a ello, porque no miden sus enseñanzas según la impaciencia de los hombres. No nos basta decir quisiéramos tener tal cosa para que se nos dé. Nos conviene aún menos decir a Dios, juzgamos que el momento preciso ha llegado para que vos nos deis tal cosa. Nos juzgamos bastante adelantados para recibirla, porque esto sería lo mismo que si dijéramos, nosotros sabemos mejor que vos lo que conviene hacer. Los espíritus contestan a los impacientes lo siguiente: en primer lugar, empezad por aprender bien, comprender bien y sobre todo practicar bien lo que sabéis, a fin de que Dios os considere dignos de que os enseñe más. Después, cuando llegue el momento, sabremos obrar y elegiremos nuestros elementos. La primera parte de esta obra, titulada Doctrina, contiene el examen comparado de las diversas creencias sobre el cielo y el infierno, los ángeles y los demonios, las penas y las recompensas futuras. El dogma de las penas eternas se trata de un modo especial y se refuta con argumentos sacados de las leyes de la misma naturaleza, que no solo demuestran la parte ilógica repetida 100 veces, sino la imposibilidad material.
Con las penas eternas caen naturalmente las consecuencias que se creía poder sacar de aquellas. La segunda parte encierra numerosos ejemplos en apoyo de la teoría y, mejor dicho, que han servido para establecer la teoría. Tienen su autoridad en la diversidad de los tiempos y lugares en donde se obtuvieron, porque si dimanasen de un solo origen podrían considerarse como producto de una misma influencia. La tienen además en su concordancia con aquello que se obtiene todos los días por todas partes en donde se ocupan de las manifestaciones espiritistas bajo el prisma formal y filosófico. Estos ejemplos hubieran podido multiplicarse hasta el infinito, porque no hay ningún centro espiritista que no pueda presentar un número notable de ellos. Para evitar las repeticiones fastidiosas, los hemos tenido que elegir entre los más instructivos. Cada uno de estos ejemplos es un estudio en el que todas las palabras tienen su importancia y su objetivo para que los mediten con atención, porque porque cada punto brota una luz sobre la situación del alma después de la muerte y el tránsito, hasta entonces tan oscuro y temido, de la vida corporal en la vida espiritual. En la guía del viajero antes de entrar en un país nuevo para él. La vida de ultratumba se desenvuelve a su vista bajo sus aspectos como un vasto panorama. Todos sacarán de ello nuevos motivos de esperanza y de consuelo y nuevos apoyos para afianzar su fe y el porvenir y en la justicia de Dios. En estos ejemplos, tomados en su mayor parte de los hechos contemporáneos, hemos prescindido de los nombres propios cuántas veces lo hemos juzgado útil por consideraciones fáciles de apreciar. Aquellos a quienes puedan interesar estos ejemplos los reconocerán fácilmente. Para el público, nombres más o menos conocidos y algunas veces muy oscuros, de nada hubieran servido para la instrucción de aquellos que de aquellos pueda sacarse. Las mismas razones que nos hicieron callar los nombres de los médiums en el Evangelio según el Espíritu han hecho que nos abstuviéramos de nombrarlos en esta obra, más por el porvenir que por el presente. Los médiums no están interesados en ello porque no podrán atribuirse un hecho en el que su propio espíritu no toma ninguna participación. Por otra parte, la mediunidad no está vinculada a tal o cual individuo, es una facultad fugitiva, subordinada a la facultad de los espíritus que quieren comunicarse, que se posee hoy y que al día siguiente puede faltar, que nunca es aplicable a todos los espíritus sin distinción y por lo mismo no constituye un mérito personal como lo sería el talento adquirido por el trabajo y los esfuerzos de la inteligencia. Los médiums sinceros, aquellos que comprenden la gravedad de su misión, se consideran como instrumentos que la voluntad de Dios puede romper cuando le plazca, si no obran según sus miras. Son felices por tener una facultad que les permite hacerse útiles, pero no envanecen por ello. Por lo demás, sobre este punto hemos seguido los consejos de nuestros guías espirituales. La providencia ha querido que la nueva revelación no sea privilegio de nadie, sino que tenga sus órganos por toda la tierra, en todas las familias, tanto en los grandes como en los pequeños
postreros días. La providencia ha querido que la nueva revelación no sea privilegio de nadie, sino que tenga sus órganos por toda la tierra, en todas las familias, tanto en los grandes como en los pequeños, según estas palabras que hoy contemplen los médiums de nuestros días. Y acontecerá en los postreros días, dice el Señor, que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros mancebos verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y ciertamente en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Mas declara también, habrá falsos cristos y falsos profetas. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 21. Pues estos últimos tiempos han llegado ya, no el fin del mundo material como se ha creído, sino el fin del mundo moral, es decir, la era de la regeneración. Primera parte, doctrina. Capítulo 1. El porvenir y la nada. Vivimos, pensamos, obramos, he aquí lo positivo. Moriremos, esto no es menos cierto. Pero dejando la tierra, ¿a dónde vamos? ¿Qué es de nosotros? ¿Estaremos mejor o peor? ¿Seremos o no seremos? Ser o no ser, tal es la alternativa. Es para siempre o para nunca, jamás. Es todo o nada. Viviremos eternamente o todo será concluido para siempre. Bien merece la pena pensar en ello. Todo hombre siente el deseo de vivir, de gozar, de querer, de ser feliz. Decid a uno que sepa que va a morir, que vivirá todavía, que su hora no ha llegado. Decidle sobre todo que será más feliz de lo que ha sido y su corazón palpitará de alegría. Pero ¿por qué estas aspiraciones de dicha sin un soplo puede desvanecerla? ¿Acaso existe algo más aflictivo que el pensamiento de la absoluta destrucción? Puros afectos, inteligencia, progreso, saber laboriosamente adquirido, todo esto sería perdido, aniquilado. ¿Qué necesidad habría de esforzarse en ser mejor? Reprimirse para refrenar sus pasiones, fatigarse en adornar su inteligencia, si no debe uno recoger de todo fruto alguno, sobre todo con el pensamiento de que mañana quizás no nos sirva ya para nada. Si así sucediese, el destino del hombre sería 100 veces peor que el del bruto, porque el bruto vive enteramente para el presente, para satisfacción de sus apetitos materiales, sin aspiración al porvenir. Una intuición íntima afirma que esto no es posible. 2. Con la creencia en la nada, el hombre concentra forzosamente todos sus pensamientos sobre la vida presente y no es posible, en efecto, preocuparse lógicamente de un porvenir en el cual no se cree. Esa preocupación exclusiva del presente que conduce naturalmente a pensar en sí mismo, ante todo es, pues, el más poderoso estimulante del egoísmo, y el incrédulo es, consecuentemente,
consigo mismo cuando deduce esta conclusión. Gocemos mientras estamos aquí, gocemos lo más posible, puesto que con nosotros todo concluye. Gocemos a prisa porque ignoramos cuánto durará esto y puesto que nosotros todo puesto que con nosotros todo concluye, gocemos a prisa porque ignoramos cuánto durará esto y este otro argumento, mucho más grave para la sociedad. Gocemos a pesar de todo, cada uno para sí. La dicha aquí es del más listo. Si el respeto humano detiene a algunos, ¿qué freno tendrá aquello que nada temen? Dicen que la justicia humana solo alcanza a los torpes. Por esto discurren cuando pueden para eludirla. Si hay una doctrina malsana o antisocial, seguramente es la del nihilismo, porque rompe los verdaderos lazos de la solidaridad y de la fraternidad, fundamentos de las relaciones sociales. Supongamos que por una circunstancia cualquiera, todo un pueblo adquiere la certeza de que dentro de 8 días, de un mes, de un año, si se quiere, habrá desaparecido, que ni un solo individuo sobrevivirá y que no quedará ni huella del mismo después de la muerte. ¿Qué hará durante ese tiempo? Trabajará para su mejoramiento e instrucción, se sujetará al trabajo para vivir, respetará los derechos, los intereses y la vida de sus semejantes, se someterá a las leyes, a una autoridad cualquiera que sea, incluso la más legítima, la autoridad paternal, se obligará a algún deber, seguramente que no. Pues bien, lo que no sucede en masa, la doctrina del nihilismo lo realiza cada día aisladamente. Si las consecuencias que son tan desastrosas como lo pudiera ser, es primeramente porque la mayor parte de los incrédulos tienen más fanfarronería que verdadera incredulidad, más duda que convicción, porque tienen miedo del que manifiesta el anonadamiento. El título de espíritu fuerte lisonjea su amor propio. Además, los incrédulos absolutos están en ínfima minoría, sufren a pesar suyo el ascendiente de la opinión contraria y son contenidos por una fuerza material, pero si la incredulidad absoluta fuese un día la opinión de la mayoría, la sociedad quedaría disuelta. A esto tienen propaganda de la idea del nihilismo. Un joven de 18 años padecía de una enfermedad de corazón declarada incurable. La ciencia había dicho, puede morir tanto dentro de 8 días como dentro de 2 años, pero no pasará de ahí. Lo supo el joven y al momento abandonó los estudios y se entregó a todos los excesos. Cuando se le decía lo peligroso que era en su situación esa vida desordenada, contestaba, ¿qué me importa, puesto que solo he de vivir 2 años? ¿A qué cansar mi imaginación? Yo disfruto de lo que me resta y quiero divertirme hasta el fin de los días. He aquí
la consecuencia lógica del nihilismo. Si este joven hubiese sido espiritista, habría sostenido: la muerte solo destruirá mi cuerpo, que dejaré como un vestido viejo, pero mi espíritu vivirá para siempre. Yo seré en la vida futura lo que me habré procurado ser en esta. Nada de cuanto pueda adquirir en cualidades morales e intelectuales será perdido y redundará en provecho de mi adelanto. Todos los defectos de que se me despoje son un paso más hacia la felicidad. Mi dicha y mi desgracia venideras dependen de la utilidad o inutilidad de mi existencia presente. Me interesa mucho aprovechar el poco tiempo que me queda y evitar cuanto pueda debilitar mis fuerzas. De estas dos doctrinas, ¿cuál es la preferible? Cualquiera que sean las consecuencias, ni el nihilismo, cualesquiera que sean las consecuencias, si el nihilismo fuese una verdad, habría que aceptarlo y no sería ni si y no serían ni sistemas contrarios ni el temor del mal que resultaría de los que podrían impedir que lo fuese. No hay pues que hacernos ilusiones. El escepticismo, la duda, la indiferencia aumentan cada día a pesar de que los esfuerzos de la religión. Si la religión es impotente para Si la religión es impotente contra la incredulidad, es porque le falta algo para combatirla. De manera que si permaneciese inactiva en su tiempo dado, sería infaliblemente vencida. Lo que le falta en este siglo de positivismo en el que se quiere comprender antes que creer es la sanción de las doctrinas por hechos positivos, así como la concordancia de ciertas doctrinas con los datos positivos de la ciencia. Si ésta dice blanco y los hechos dicen negro, hay que optar entre las evidencias o la fe ciega. Cuarto, en tal situación el espiritismo viene a oponer un dique a la invasión de la incredulidad, no solo en el raciocinio, no solo con la perspectiva de los peligros que trae consigo, sino más bien con hechos materiales, haciendo palpables al tacto y a la vista el alma y la vida futura. Cada uno es libre, sin duda alguna, en su creencia de creer algo que no creer nada. Pero cada uno es libre, sin duda alguna, en su creencia de creer algo o de no creer en nada. Pero aquellos que quieren hacer prevalecer en la mente de las masas, de la juventud, sobre todo la negación del porvenir, apoyándose en la autoridad de su saber y del ascendiente de su posición, siembran en la sociedad gérmenes de turbación y de disolución y contraen una grave responsabilidad. Hay otra doctrina que asegura no ser materialista porque admite la existencia de un principio inteligente fuera de la materia. Es la de la absorción en el estado universal. Según esta doctrina, cada individuo se apropia desde su nacimiento
en la partícula de este principio que constituye su alma y le da la vida, la inteligencia y el sentimiento. A la muerte, ese alma vuelve al centro común y se pierde en el infinito como una gota de agua en el océano. Esta doctrina, sin duda alguna, es preferible al materialismo puro, puesto que admite algo y el otro no admite nada. Pero las consecuencias son exactamente las mismas. Que el hombre sea asumido en la nada o en el depósito común. Es igual para él si en el primer caso está destruido, en el segundo pierde su individualidad. Esto es como si no existiera. Las relaciones sociales quedan destruidas. Lo esencial para él es la conservación de su yo. Sin esto, ¿qué importa ser o no ser? El porvenir para él es siempre nulo y la vida presente es lo único que le preocupa o interesa. Desde el punto de vista de sus consecuencias morales, esta doctrina es tan malsana, tan desconsoladora, tan excitante del egoísmo como el materialismo puro. Sexto, se puede además formular la objeción siguiente contra esa doctrina. Todas las gotas de agua procedentes del océano se asemejan y tienen propiedades idénticas como las partes de un mismo todo. ¿Por qué las almas, si proceden de ese gran océano de la inteligencia universal, se asemejan tan poco? ¿Por qué el genio al lado de la estupidez, las virtudes más sublimes al lado de los vicios más vergonzosos, la bondad, la dulzura, la mansedumbre al lado de la maldad, de la crueldad y de la barbarie? ¿Cómo difieren tanto unas de otras partes de un modo homogéneo? Se dirá, ¿acaso que es la educación la que modifica? Pero entonces, ¿de dónde proceden las cualidades innatas, las inteligencias precoces, los instintos buenos y malos, independientes de toda educación y muy a menudo poco en armonía como los ámbitos en que se desarrollan? La educación, sin duda alguna, modifica las cualidades intelectuales y morales del alma. Pero aquí surge una otra dificultad. ¿Quién da al alma la educación para hacerla progresar? Otras almas que, siendo de un mismo origen, no deben estar más adelantadas. Por otra parte, el alma, volviendo al todo universal de donde salió después de haber progresado durante la vida, lleva allí un elemento más perfecto, de lo que se deduce que ese todo con el tiempo debe encontrarse profundamente modificado y mejorado. ¿Cuál es la causa de que incesantemente salgan almas ignorantes y perversas? En esa doctrina, el manantial universal de inteligencia que provee a las almas humanas es independiente de Dios. No es precisamente el panteísmo. El panteísmo propiamente dicho difiere porque considera el principio universal de vida y el de inteligencia como constituyendo la divinidad. Dios es a la vez espíritu y materia. Todos los seres, todos los cuerpos de la naturaleza componen la divinidad de la que
son moléculas y elementos constitutivos. Dios es el conjunto de todas las inteligencias reunidas. Cada individuo, siendo una parte del todo, es Dios mismo. Ningún ser superior e independiente manda al conjunto. El universo es una inmensa república sin jefe, o más bien, en ella cada uno es jefe, con un poder absoluto. 8. A este sistema se pueden oponer numerosas objeciones, de las cuales las principales son: no pudiéndose comprender la divinidad sin perfecciones infinitas, uno se pregunta cómo un todo perfecto puede componerse de partes tan imperfectas y que tienen necesidad de progresar, estando cada parte sometida a la ley del progreso. Resulta que el mismo Dios debe progresar. Si progresa sin cesar, debió ser en el principio muy imperfecto. Como un ser imperfecto compuesto de voluntades e ideas tan divergentes pudo concebir leyes tan armoniosas, de tan admirable unidad, sabiduría y previsión como las que rigen el universo? Si todas las almas son porciones de la divinidad, todas han contribuido a formar las leyes de la naturaleza. ¿A qué se debe que estén murmurando sin cesar contra esas leyes que ellas hicieron? Una teoría no puede ser aceptada como verdadera más que con la condición de satisfacer la razón y dar cuenta de todos los hechos que abraza. Si solamente un hecho viene a determinarla, es porque no está en lo verdadero en absoluto. 9. Desde un punto de vista moral, las consecuencias también son ilógicas. Por de pronto, es para las almas, como en el sistema precedente, la absorción en un todo y la pérdida de individualidad. Si se admite, según la opinión de algunos panteístas, que conservan su individualidad, Dios no tiene ya una voluntad única y es un compuesto de millones de voluntades divergentes, siendo pues cada alma parte integrante de la divinidad. Ninguna es dominada por una potencia superior. No asume por consiguiente ninguna responsabilidad por sus actos buenos o malos, ni tiene interés alguno en hacer el bien y puede hacer el mal impunemente, puesto que es señora soberana. 10. Además de que estos sistemas no satisfacen ni a la razón ni a las aspiraciones del hombre, se tropieza, como vemos, con dificultades insuperables porque no pueden resolver todas las dudas que sus hechos suscitan. El hombre tiene pues tres alternativas: la nada, la absorción y la individualidad del alma antes y después de la muerte. La lógica nos conduce inevitablemente a esta última creencia. Es también la que ha sido el fundamento de todas las religiones desde que el mundo existe. Si la lógica nos conduce a la individualidad del alma, nos trae también esta otra consecuencia, que la suerte de cada alma debe
depender de sus cualidades personales, porque sería irracional admitir que el alma rezagada del salvaje y la del hombre perverso estuviesen al nivel de las del sabio y del hombre de bien. Según la justicia, las almas deben tener la responsabilidad de sus actos, pero para que sean responsables es menester que sean libres de escoger entre el bien y el mal. Si el libre albedrío, sin el libre albedrío hay fatalidad, y con la fatalidad no cabe la responsabilidad. Todas las religiones han admitido igualmente el principio de la suerte feliz o desgraciada de las almas después de la muerte, es decir, que de las personas y de los goces futuros, que se resumen en la doctrina del cielo y del infierno, que se encuentra en todas partes, pero en lo que difieren esencialmente es en la naturaleza de esas penas y de esos goces, y sobre todo en las circunstancias que pueden merecer unas y otras a los otros. De aquí puntos de fe contradictorios que han hecho surgir diferentes cultos y los deberes particulares impuestos por cada uno de ellos para adorar a Dios y por este medio ganar el cielo y evitar el infierno. Todas las religiones han debido en su origen estar en proporción o relación con el grado de adelanto moral e intelectual de los hombres. Estos, todavía demasiado materiales para comprender el mérito de las cuestiones puramente espirituales, han hecho consistir la mayor parte de los deberes religiosos en el cumplimiento de formas exteriores. Durante cierto tiempo esas formas bastaron a su razón. Más tarde, haciéndose la luz en su inteligencia, sienten el vacío que dejan las formas tras de sí, y si la religión no llena este vacío, la abandonan y